Vamos a seguir. Entonces, decíamos que además de ser un libro poético, un libro que trae mucha información, que nos brinda bases para entender muchas cosas de la vida, muchas cosas de Dios, muchas cosas de las personas. Además, es una trama personal de la vida de una persona, donde nosotros tenemos que ver eso, esto tan grande que ha sucedido a él, también nos tiene que enseñar a nosotros lecciones, nos tiene que enseñar puntos de partida donde nosotros podemos refrescarnos, podemos tomar muchas enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. Pero vamos a hablar de la parte histórica del libro y de la parte que sustenta el libro y otros escritores al libro de Job. Job, oigan esto, Job pertenece a la iglesia de los patriarcas. O sea, Job es un patriarca igual a Abraham, igual a Isaac, igual a Jacob. Es de esa iglesia de los patriarcas, es de esa era de los patriarcas. Job, por ende, entonces nosotros lo situamos históricamente en esa época, ¿verdad? Y entonces, pero vamos a ver cosas que nos van a ir centrando. Otros profetas que hablan de él. Y voy a darle la cita para que ustedes se vayan situando. Ezequiel 14:20. Voy a hacerme un momentito por si lo tengo aquí. Y mientras que ustedes anotan, yo voy 14:20. Dice así: si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Aquí encontramos nosotros una referencia de un profeta hablando de Job, hablando del libro de la vida. Entonces nosotros entendemos aquí que ya lo sienta como real, que existió su experiencia y que existió. Aquí tenemos a Ezequiel, nada menos que uno de los profetas mayores, hablando de Job. Entonces nosotros vamos a usar esa cita como referencia a la veracidad del libro, a la existencia del personaje y a la justicia, muy importante, a la justicia de ese personaje. Ahora vamos a dar otra cita. Esa es del Antiguo Testamento, ahora viene una del Nuevo Testamento. Santiago 5:11. Vean qué hermosa es la palabra del Señor. Dice así, 5:11, ya llegué. Un momentito porque me estoy ubicando en Santiago 5:11. Dice así la palabra del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿De quién está hablando acá? Del Señor misericordioso, compasivo, pero está hablando de la paciencia de Job. ¿Por qué habla de la cualidad? Primero que todo, tenemos que ver que Santiago habla otra vez de Job, dándonos a entender el amarre de los libros de la Biblia. Y Santiago me dice que Job y su libro y su experiencia y todo lo que Job vivió es veraz. Me dice que Job fue un hombre de paciencia. Vean qué hermoso. Vean cómo
cómo me lo dice, cómo lo trae al escenario como ese personaje sobresaliente, que a pesar de que sufrió, guardó su paciencia. Entonces ahora ya tenemos nosotros esas reseñas bíblicas, dos del libro de Job, además de la información que Job pertenece a la iglesia de los patriarcas. Es un patriarca. Está, si nosotros pusiéramos fecha y condensando esa historia larga de los patriarcas, Job pertenece a esa iglesia, no sé, 1000 años, 500 años, no sé cuánto tiempo, pero a esa parte existió Job. Ahora, nosotros vamos a hablar en este momento de tres grandes rasgos. Vamos a hablar de tres grandes posiciones. Aquí vamos a hablar de esas grandes posiciones. Una, para que ustedes anoten, mis hermanitos, el Job primero que tenía todo, que no le había pasado nada, que tenía, eso es para que ustedes hagan un cuadro y pongan tres divisiones. Y ahí en esas divisiones usted va a anotar el primer Job y las citas que yo voy a dar. El primer Job. Aunque en algunos momentos repetimos y vemos algunas cosas, pero es para reafirmar la enseñanza que estamos dando en esta tarde. Ok, entonces primero, la primera etapa, esa etapa que tenía todo, esa etapa que no había pasado nada, esa etapa que es grandiosa, claro que sí, que nosotros podemos traerla a nuestra vida en este momento. No hemos sufrido de nada, tenemos todo, no sé yo, ¿verdad? Aunque hayan pasado cosas inestables en nuestra vida, pero es esa vida. La segunda, cuando ya no tenía nada, cuando fue probado, cuando no tenía salud, estoy ubicándoles esa segunda. Esa segunda está sentado Job sobre piedras, sobre cenizas, sin salud, sin felicidad, sin nada. Pero para nosotros, Job, ese es el tiempo más peligroso de Job, porque ahí caminaba sobre una navajilla, sobre el filo de una navajilla, y algo lo podía deslizarse al abismo, y algo lo podía lanzar fuera de esa situación, que es lo que pasó al final. Ahora tenemos una tercera etapa. La tercera etapa de Job es la que Dios restablece, la que Dios vuelve a traer todo lo que tenía y a darle más en abundancia, más criterio, más concepto, más felicidad, cosas materiales más. Entonces, comencemos con la primera. Es para que ustedes se ubiquen en esas cosas. Job 1, del 1 al 4. Ustedes anotan esa cita. Capítulo 1, del 1 al 4. Ahí no lo vamos a leer. Ahí nosotros vamos a ver lo que hacían sus hijos. Vamos a ver lo que hacían sus hijos. Dice ahí que sus hijos hacían banquetes, pero es una cosa curiosa que voy a citar, que dice comían y bebían. Usted ahí está revisando y está mirando el verso que dice y comían y bebían. Dice que sus hijos se reunían en su día. En su día quiere decir cuando cumplía cada uno años. ¿Notaron ustedes ahí que en la lectura dice que se reunían en su día? Quiere decir que cumplió años uno, que cumplió años otro, que cumplió años el mayor, el primogénito, la menor, cumplió años. Pero en su día se reunían para hacer banquetes. Y en ese banquete dice comían y bebían. Recuerden esta palabra, porque esta acción de la cual Dios habla en los de Sodoma y Gomorra y en los antiluvianos, que comían y bebían, pero qué raro ellos que también hacían esto, comían y bebían. Eso lo notamos también.
Ahora vamos a notar en el capítulo 2, verso 3, de lo que se dice en el estado, y yo se los voy a dar a ustedes, que se dice en el estado, en el primer estado. ¿Qué dice ahí? ¿No has considerado a mi siervo Job? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro. Estamos situándonos en esa etapa. No hay otro como él en la tierra. Oigan lo que está diciendo Dios de Job. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga las cualidades, los atributos, lo que tenía Job. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le orinara sin causa. Ahí nos vamos situando ya de cómo vamos considerando. De ese Job, vamos a leer Job 38.2, de ese Job, ¿verdad? Job 38.2. ¿Qué me va a decir esa información de él? De cómo eran sus pensamientos, qué tenía en su mente, qué era eso de Job 38.2. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo sé que ustedes están leyendo la Biblia. Dice así, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Está hablando de Job, ¿verdad? En mi versión, en una versión que yo también conseguí, dice, ¿quién eres para dudar de mí? ¿Quién eres para dudar de mí? De mi sabiduría. Y solo, ¿cómo diría yo esta palabra sin que suene? Solo cosas sin cordura, para que suene muy bonito, para que tú estás hablando solo cosas sin cordura. Ustedes tienen varias versiones y algunas versiones aparecen cosas así, que siempre dices cosas sin cordura. Entonces ya estamos avanzando sobre ese primero. Otra cosa que quiero que nos metamos aquí un poquito a hacer una reseña. Job tenía una enorme hacienda. Imagínense los números que nos da las ovejas, cantidad, 5,000, 3,000, no sé, los camellos, los asnos, los sembrados para que comieran esos animales, los siervos para que atendieran esos animales, los criados de la casa, los criados de los hijos, los siervos de los hijos. Aquello era en forma exponencial un tumulto de gente, un montón de gente, mucha gente, muchos pueblos que acudían a Job. A no ser que él fuera un administrador totalmente eficiente, sin embargo, a Job parece que lo consumía el tiempo, porque manejaba unas gran sumas de dinero, unas gran sumas de comercio. Imagínense que yo me he imaginado que en las mañanas ya Job tenía una fila de gente para comerciar y una fila de gente para pagarles y una fila de gente para hacer los mandados del día. Solo en la mañana, ¿verdad? Si Job hacía el culto de la mañana, en el contexto que ya me dice de cómo era Job, parece que sí era muy eficiente y le daba tiempo a todo lo que tenía que darle tiempo, y era una persona que tenía un don de delegar, un don visto poco. Podía decir yo que he visto en Daniel y en José, y un poquito en Abraham, porque Abraham también tuvo enorme hacienda, ¿verdad? Pero esa disposición, ese don de delegar, de que le trajeran tanta información, pues la tenía Job.
solo me hace pensar a mí que sí la tenía por la enorme cantidad y tamaño de esa hacienda. Ok. Un poquito, oiga, un poquito, pero ¿cómo lo diríamos? Para no decir palabras que no son de acuerdo, un poquito solícito con sus hijos. Les permitía hacer fiestas, les permitía banquetes, les permitía comer y beber, y después, que lo vamos a ver más profundo, venía él y los santificaba y ofrecía a Dios holocaustos por ellos y decía, por si algún, todo se va a ampliar más, no se preocupen. Y algunos conceptos, que estos sí, también lo vamos a ver, algunos conceptos vagos de Dios, nociones de Dios que dice, de oídas te había oído. ¿Ven eso? Los conocedores del libro de Job saben que esto Job lo repetía, de oídas te había oído, ¿verdad? Esto está en los finales de los capítulos, pero ahora les doy las citas. Estamos en el primer Job. Vamos ya, pasemos al segundo Job. Ahí usted anotó esos conceptos que yo le di, esas cosas que él decía, esas cosas que hacía, todo eso, ese mundo que ya yo le hablé de que usted lo tuvo como esa primera etapa y esa información de primera etapa de la vida de Job, o eso que nosotros nos llega de primero a nosotros como esa información. El segundo, Job 29, 2 al 3. Vamos a tener esas pinceladas, vamos a ir poniendo esas pinceladas a ese cuadro, como ese cuadro que tengo yo a mi espalda, que el pintor hizo y le fue dando fondo, le fue dando colores, le fue formando figuras, esas pinceladas que estamos haciendo sobre el libro de Job. Dijimos el 29, 2 y 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Cuando no me había pasado nada, cuando todo era estable, cuando yo ni me imaginaba de lo que me iba a pasar. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, aunque Dios lo estaba guardando en esta segunda etapa igual, pero él dice esto. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Ahí tenemos una pincelada de Job. Claro que él está hablando aquí con dolor. Claro que es lógico que su segunda condición, que era terrible, que ahorita vamos a ver qué tan terrible era y profundizar qué tan terrible era esa condición, él tenía que gritar, ¿quién me volviera como todo lo que tenía, que me devolviera mis hijos, me devolviera mi esposa, me devolviera mi hacienda, me devolviera todo lo que él tenía? Pero una cosa que yo los voy a ustedes a ubicar desde ya, para que ustedes lo anoten. Job nunca perdió su casa. Su casa como tal, su casa no se derribó como las casas de sus hijos y de sirvientes. Job nunca perdió su casa. Job nunca perdió sus tierras. Nunca perdió sus tierras y todo lo demás lo perdió. Sus riquezas, sus hijos, lo material, sus ganados, su fama, su salud, todo lo perdió. Pero esas dos cosas, Job no las perdió. Su casa de habitación y sus terrenos, sus tierras, eso nunca lo perdió. O el libro, no, el libro sí dice que no los perdió. Ahí están las citas. El libro sí dice que no los perdió, porque doy una reseña. Al final, todos los hermanos, hermanas, amigos, todas las personas que apreciaban a Job, dice que llegaron a su casa. Llegaron a su casa. Entonces su casa estaba ahí, no la perdió. Y además, Job se enriqueció porque le dieron unos anillos y unas monedas, que lo vamos a ver. Pero ¿dónde iba a invertir? Nunca se registra que sus tierras las perdiera. Nunca se registra que sus tierras las perdiera. Entonces, ahí está el punto de partida de esto que estoy diciendo.
¿Qué tenía Job ahora? A pesar de que no tenía nada, pues sí tenía algo, muy feo, pero sí tenía algo. Tenía cenizas, estaba entre cenizas, llagas, muy pobre, en sufrimiento, todo lo había perdido. Vamos a ir a Job 19. En esta segunda etapa, para que ustedes tengan versos de partida para esta segunda etapa, Job 19, los versos 13 y 14 y el verso 19. Dice, además de todo lo que ha perdido, de todo lo que ha perdido, voy a cambiar de versión. Dice, el 13 y el 14. Ajá, dice aquí, perdón. Hizo alejar de mí a mis hermanos. También después de todo, hizo alejar a mí de mis hermanos. Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Se fueron. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Vean, ahora vamos al 19. Dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. A pesar de su esposa que la amaba, sí se volvió contra él, pero además de un montón de personas que no sabemos quiénes, que él amaba, se volvieron en contra de él. Entonces, eso también le sucedió a Job. Job 21:5, otra cita que les doy para que refuercen. Ahora vamos a entrar aquí a la condición. Vamos a entrar a la condición de Job. Ya es la condición. 21:5 y dice, miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Voy a hacer yo esa mímica. ¿Me miran? ¿Miran esa mímica? No hice la realidad de lo que sucede, de ese espanto. Cuando uno mira algo que no haya que pensar y que ver y que decir, nada, se queda sin nada. Y espantados, mírame y espantados, y poner la mano sobre tu boca. Eso era lo único que podía hacer una persona cuando miraba a Job. Ahora estamos en el 19:20. Estamos en la condición en que estaba Job ya en cenizas, después de que no tenía nada, y dice así, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. No tenía músculos, grasa, no tenía apariencia. Usted ha visto una persona que no tiene eso, que es solo como una calavera con pellejo. Sin embargo, Job lo dice, pero lo vamos a ver. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oigan lo que les voy a decir y préstenme atención a esto que les voy a decir. Ustedes han visto una persona que le sucede eso, que se enflaquece tanto y tanto y tanto, que se le abre la boca y se le salen los dientes en una mueca. Y usted mira los dientes y mira la piel de los dientes. Eso es lo que está aludiendo Job. Pero además de Job está aludiendo que le falta muy poquito para morir. Cuando a una persona le sucede eso es que le falta muy poquito para morir. Y Job ya conocía eso, digamos, y lo está diciendo. Y la gente lo está viendo con el asombro que dice, no, este hombre ya muere. Pero vamos a otro verso. Pasemos a la tercera etapa. Job 42:3. Pasemos a la tercera etapa. Vamos en las etapas rápido por el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo nos corre, el tiempo nos hace eso. Job 42:3. ¿Qué dice la palabra de Dios en Job 42:3? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Vea lo que dice ahora ese personaje
que revive de las cenizas. Que él hablaba tanto cuando estaba en las cenizas y cuanto en la primera etapa. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Estamos en la tercera etapa. El verso 5. Ahora estamos en el verso 5. Vamos a leer el verso 5. Vamos a leer el verso 5. Ok, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí estaba en el final de su prueba. ¿Y qué dice? O sea, ¿qué nos da este mensaje en este verso? Que antes de oídas, todo lo que los antepasados dijeron, todo toda la información que llegó de oídas, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué experiencia más linda. Ya Job no es lo que le dicen. Ya es una experiencia personal que tuvo él con su Dios. Ahora sí, vamos a entrar más detallado. Ya ahora sí más detallado. Ya pasamos esa etapa de esas 3 etapas. Pero ahora vamos a ir más detallado. Vamos a ir a Job 1:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Job 1:1? Quiero decirles que esto es como una carta de presentación. Quiero decirles que estos son los atestados de Job, aunque ya leímos un verso de esos. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Carta de presentación, currículum. Oiga, el currículum que Job presenta, pero en este caso lo presenta el libro, el escritor, de toda la gama de información que se le está dando. De dónde era la tierra de Uz y quién era y cómo se llamaba. Dice que era perfecto y recto. Oigan, ya hablamos de la hacienda y de todo lo que manejaba y de toda la riqueza. En esa hacienda, en eso que manejaba y en toda esa riqueza, era perfecto. Oyen esa palabra, perfecto, recto, aplomado, actuaba con rectitud y pensaba con rectitud, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué hermoso esto que nosotros tenemos aquí. Qué hermoso esto que nosotros tenemos aquí. Esa es Vamos al 1:4. Vamos al 1:4. De su familia no se dice lo mismo. De su familia no se dice lo mismo. Y ahí dice la palabra de Dios. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Se van a asombrar ustedes de un descubrimiento que ya viene pronto. Ya los decimos, ya viene pronto. Leamos el 5, el 1:5. Vamos viendo así salteado porque es mucha información y muy linda, sí, pero mucha. Job 1:5. Job 1:5. Mientras que ustedes buscan. Oiga lo que dice el 1:5. Y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos
y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Oiga, de ese concepto que tiene como padre, y sin embargo, un padre amoroso. Pero la cuestión, la pregunta, el cuestionamiento, ¿por qué Job hacía eso? Me dice a mí que se preguntaba, ¿habrán cometido un error mis hijos mientras que comían y bebían? ¿Habrán cometido un error? ¿Habrán blasfemado en su corazón? Hermanos, aquí Job está abriendo su corazón y está como diciendo las oraciones que siempre él decía: Dios, ayúdame a nunca blasfemar en mi corazón contra ti. Pero como él temía eso, él decía, y mis hijos tampoco lo hagan. Entonces por eso se daba esto, porque él sabía que estaban en banquete los hijos. No dice, pero supuestamente también los hijos tenían amigos y los invitaban. No digo yo, pues pienso yo, ¿verdad? Una familia tan adinerada, con tantas haciendas, ¿cómo no iban a tener amigos, vecinos, familiares que estimaban mucho a sus hijos? ¿Y por qué no invitarlos? Aunque la información no está, ¿verdad? Así como yo me la imagino, no está. Un momentito. El 11. Vamos a ir ahora al 11. ¿Qué información nos trae en ese verso 11? Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. ¿Quién está repitiendo las palabras que Job ya había dicho y que Job sentía en su corazón y que eran sus pensamientos? Satanás. Quítale todo y verás que va a blasfemar. Ese cuidado lo tenía Job y sabía que era eso y se cuidaba. Ok, ¿qué era todo? ¿Qué era ese todo? Bienes, casa y persona. Satanás le está hablando, quítale todo, todo, que no le quede nada. Y se cumplió lo que está pidiendo el enemigo. Se cumplió lo que está pidiendo el enemigo. Familia, casas, sembrados, animales, quítale todo. Cuando usted pierde un negocio, pues es algo de sus bienes. No sé, muchas cosas que puede perder. Pero cuando es tocada su casa, su familia, es terrible. Y después de todo lo que Job había perdido ahora, es tocado, su cuerpo es tocado, su salud es tocada. Sigamos. Vamos a ver un párrafo en el capítulo 1, el verso 15 al 17. Pero este párrafo no lo voy a leer. Este párrafo únicamente lo que voy a hacer es hacer un resumen. En esos versos que se presenta ahí la palabra de Dios, que nos presenta, que nos trae la palabra de Dios, Job pierde criados, pastores, sirvientes, se mueren. Qué gran desastre. Y ya les voy a decir algo. Pero ¿qué conlleva esto? Nosotros tenemos que pensar qué lleva esto. Miren ustedes, Job tenía una gran hacienda. Enorme montón de familias dependían de él y ahora los padres de esa familia, los hijos de esas familias estaban muertos. Porque para eso les di estos versos para que ustedes los vean. Ahora estaban muertos. ¿Qué iba a responder Job cuando todos lo culpaban a él de esa ruina? ¿Cómo iba a indemnizarlos? ¿Qué les iba a dar? ¿Qué palabras les iba a dar ahora a esas esposas, a esas madres, a esos hermanos, de toda esa gente que se murió?
¿Cuántos pueblos sufrieron? ¿Cuánta economía no sufrió? Toda una enorme región que era todo lo que se manejaba en esa hacienda, con toda la influencia y todo, se perdió. ¿Con qué iba a responder Job? Eso solo es un comentario de esa parte. Ahora tenemos el 1:22. Estamos en Job capítulo 1, el verso 22. ¿Qué dice? Oigan, qué precioso. ¿Qué dice? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí comenzamos nosotros a ver ese gigantesco carácter, esa gigantesca posición, ese hombre extraordinario. Qué precioso este verso, y yo espero, como miro a algunos, que estén anotando estos versos. Oiga ya lo que dice solo en el primer capítulo, el verso 22. En todo esto no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué decía Job? Desnudo vine y desnudo miré. Dios dio y Dios quitó, sin causa, sin nada, sin rencor, sin dolor, natural. Sigamos. Capítulo 2, verso 3. Capítulo 2 de Job, verso 3. Versos cumbres. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Quién está hablando? El Altísimo. ¿Quién está hablando? El Altísimo, de la situación de Job. Cuando eso se estaba dando, esa lectura que nosotros tenemos estaba dando, Job estaba sentado en cenizas en la condición que yo ya hablé y estaba sufriendo. Pero sigamos adelante. Vamos a leer ahora el verso 4. ¿Qué dice el enemigo? En el verso 4, que lo sabemos de memoria, piel por piel. ¿Qué dará el hombre por su piel? Vamos a leerlo. Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Oiga, ahora no basta con quitarle todo, dejarlo sin hijos, dejarlo sin nada, no redundemos, ya lo vimos, ¿cómo quedó? Ahora le dice, vámonos a la piel, déjame la piel a mí, déjame su vida, su salud, déjame todo lo que tiene, las enormes calenturas, el salpullido, todo aquello, porque vamos a ver un poquito de expresiones de este libro, expresiones bellísimas que nos llevan a nosotros a entender algunas cosas. El capítulo 18, desde el 12 al 14. Ahora vamos a ir al capítulo 18 y qué lindo, viera, me siento muy gozoso de que vamos avanzando muy firmemente y muy rápidamente. Dice, serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel. De eso que Satanás pedía, lo estamos viendo aquí. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará. ¿Quién devorará? El primogénito de la muerte. Esto es como una poesía y notan que salió una expresión poética. Cuando venga el primogénito de la muerte y me encuentre me encuentre en cenizas, ¿qué haré? Estoy diciendo yo una poesía de Job.
¿Quién es el primogénito de la muerte? Vamos acá y anoten ustedes, anoten el verso y anoten donde aparece la frase primogénito de la muerte. ¿Y qué significa? Este primogénito de la muerte es el primer dolor. La primera enfermedad que usted mira, no. El primer síntoma, usted dice, no. Aquí yo voy encaminado hacia la muerte. Esa es la primer señal. El primogénito de la muerte es el primer dolor, ¿verdad? Ahora, no estamos situados nosotros en el siglo XXI, en el 2020, donde la medicina es como es y lo miran a uno por dentro y le hacen cosas sin abrirlo. Bueno, ¿qué hablamos nosotros de los descubrimientos médicos y de la ayuda médica y de lo que hace con el cuerpo y de lo que hace con el ser humano y de lo que también provocan la muerte y todo lo que se hace? Estamos hablando de que la noción médica en aquellos tiempos no era la misma que la de nosotros. Y cuando una persona tenía ciertos síntomas, el doctor únicamente le decía, por cierto, lo leí también en el libro de Job, los nulos doctores, dice Job, le habló a los nulos doctores. Los nulos doctores son los que ya no tienen nada que hacer, no tienen criterio, ya no dicen, mira, padeces de esto, hazte esto, toma esto, mira, eso. Los nulos doctores. Pero en aquellos tiempos sí, los doctores tenían una capacidad no tan como científica y tan tecnológica como la tenemos nosotros hoy y tan adelantada. Pero ese es el primogénito de la muerte. Ese síntoma que me dice a mí, que me derrumba, que me hace pensar que mi vida se terminó y que voy a comenzar a sufrir. Vamos a otro verso. El 12 al 14, no lo he terminado, ¿verdad? Me parece. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducida. ¿Cómo? Otra figura poética de todo lo que nosotros tenemos que un poquito de esta menú que yo estoy presentándolos a ustedes, notan esa figura poética. ¿Quién dice? ¿Cómo lo dice ese verso? ¿Cómo lo dice este verso? Al rey de los espantos. Ustedes saben quién es el rey de los espantos. Ahí está aludiendo al sepulcro, a la muerte, a ese momento cuando aparece y aparece en la vida de la persona ya sin hoja para atrás. Ya la persona sabe claramente que sus días están contados, que sus horas están contadas, que sus minutos están contados, que para donde va únicamente es para el sepulcro, a morir. Esa es la frase que tenemos ahí. Ahora, el capítulo 2, el verso 9 y 10. Devolviéndonos un poquito. Devolviéndonos un poquito. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Entonces le dijo su esposa, su querida esposa, su amada esposa, con la que había tenido muchos hijos, con la que había hecho muchas cosas, con la que se sentaban en el corredor a contemplar todas esas cosas, con que había criado muchos los hijos y había compartido tanto de su tiempo, le dice esa esposa, que no se espera que su esposa diga eso, pero le dice su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Notan dónde volvió otra vez el temor de Job y lo que se cuidaba Job? ¿Notan otra vez dónde vuelve? A maldecir a Dios en mi corazón, decía Job, no.
No, pero su esposa, como instrumento de Satanás, dice eso. Totalmente usada como instrumento de Satanás, dice eso. Les di el verso, ahora el 10. Y le dijo, le responde Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job en sus labios. Voy a buscar aquí una palabra y voy a accesar a esa palabra y voy a ampliar esa palabra. Fatua. Fatua. Porque con la acusa le dice, y ahora tú hablas como todas las mujeres fatuas, porque todavía y usted y yo hemos oído hablar a las mujeres fatuas, pero debemos ir al diccionario, ¿verdad? Fatuo, falto de entendimiento, presuntuoso, una persona presuntuosa, vano, ostentoso, pompa y suntuosidad. Si ustedes están anotando y anotan esos términos, vean los términos que trae el significado fatuo. Fatuo es una persona que a pesar de lo que ha vivido, a pesar de lo que ha oído, a pesar de lo que ha visto, a pesar de lo que entró en su cabeza, no le sirvió para nada. Y cuando pierde su posición, su nivel, sus bienes y todo lo que la mantenía arraigada en una felicidad burbuja inestable y lo pierde, se convierte en una persona fatua. Ahora habla diferente, ya no es la sabia, ya no es la gran señora, ya no tiene esa gran hacienda, ya no tiene ese círculo de amigas que la visitaban, ya no. Y ahora es una persona fatua. Pero sigamos adelante porque solo ilustramos algunas cosas. El 11, verso 11. Ahora pasa una cosa muy interesante. Y vamos a ver esto y hacemos un paréntesis para ir un poquito a algo que nosotros es necesario que miremos. Los tres amigos y tres amigos de Job, Elifaz temita, Bildad suita, Sofar naamatita. Ok, nombramos los tres, Elifaz, Bildad y Sofar. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarse. Vamos a terminar esta parte de este tema. Recuerden cómo veían ellos a Job, cómo los veían, con un asombro terrible, increíble, y se tapaban la cara. Iba a salir una expresión terriblísima de ellos, pero se taparon. Porque no había ningún pensamiento, ninguna mirada, ninguna mente, ningún término para escribir lo que estaba pasando. Voy a accesar a mi Biblia. Un momentito al libro de Job. Al libro de Job. Vamos a ver, un momentito. Denme esa oportunidad. Ya estoy acá. Job 1:13. Vamos a, dije que nos íbamos a volver un poquito. Job 1:13. Para que ustedes lo ubiquen en sus apuntes en dónde está. En dónde lo pueden ubicar en todos sus apuntes.
de eso que estaba sucediendo. Job 1:13. Vamos a ver qué nos dice. 1:13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito. Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué cosas dice la Biblia y qué cosas podemos extraer si nosotros nos detallamos en las palabras? Nos detallamos bien en esas palabras. ¿Qué dice? Vino un día, parece que era el cumpleaños del hermano mayor, el primogénito. Vean que el libro muy sabiamente subraya que estaban en casa del primogénito. Ahí comenzó todo. Pero qué curioso, ¿por qué tenía que comenzar todo ahí? ¿Por qué tenía que comenzar en casa del primogénito? ¿Qué le quiere decir a usted la palabra primogénito? La palabra primogénito es el responsable que está en lugar del padre. Se esperaba que el primogénito no hiciera las cosas que hacían todos y que hiciera las cosas que hacía el padre. Voy a leer acá algunas cosas del primogénito. Sucesor. Tenía privilegios, tenía derechos, tenía responsabilidades. Era un título espiritual. Recuerden que además le tocaba gran parte o la mayor parte de la herencia. Que si no estaba el padre, tenía que conducir la familia igual al padre. ¿Y qué estaban haciendo en la casa del primogénito? Dice claramente, comiendo y bebiendo. Esto me quiere dar a entender la palabra de Dios, que desde el primogénito de Job hasta el último eran irresponsables y no tenían que hacer eso. Y Satanás aún logró ese evento, esa reunión, esa fiesta, para hacer lo que quiso hacer. Notan que no está puesto la palabra primogénito porque el escritor quiso ponerla, sino porque tiene un significado. Pero vamos un poquito más allá al primogénito. Adán es primogénito de los hombres y Jesús es primogénito. José es primogénito. Jesús es primogénito de los que murieron. Hebreos 12, la congregación de los primogénitos que lo vimos en la mañana. Hebreos 12. David es el primogénito como rey de su familia, no el primogénito. David era de los menores de Isaí, pero viene a ser el rey primogénito. Primogénito, ¿por qué? Porque era una familia que en la cual no tenía nada que dar para ser un rey de Israel, porque David solo únicamente símbolo. Este primogénito de Job era símbolo de todos esos que yo he dicho y se esperaba que hiciera esas cosas. Hijo de un patriarca, primogénito de ese patriarca, se esperaba que guiara a sus hermanos. Y todas esas figuras que hemos visto de primogenitura, ¿verdad? Y que los salvados, que dice Hebreos, a la congregación de los primogénitos, los que están en los libros del cielo, también da mucho a entender. Pero sigamos ahora, porque solo únicamente hicimos un paréntesis para devolvernos ahí. Job 3, capítulo 1. Job 3, capítulo 1. ¿Qué nos dice? Un momentito. Dice así: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Recuerde que ya nosotros sentamos el contexto de que Job no pecó. Esta maldición porque suene así no es pecado, sino Job dice, ¿por qué nací? Y si nosotros comenzamos a leer todo eso,
dice que ojalá no hubiera habido sol, ni luna, ni día, ni madre, ni un montón de cosas que él dice. El 3:25. El verso 25, vamos hasta el 25. Que también dice ahí Job: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por qué ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Se hace esas preguntas. Recuerden que él se hacía las preguntas de oído, te había oído, o quién es este hombre que oscurece el entendimiento con palabras vanas. Repito los versos que ya hemos leído. Ahora entramos en una etapa un poquito técnica para ir a esta parte que es la antesala de ya del cierre del tema que tenemos nosotros. Los tres amigos y lo que le dijeron y lo que contesta él. Eso es rápido, usted lo puede poner ahí, los tres amigos. Elifaz lo pone ahí, la acusación de Elifaz, que está en capítulo 4, verso 17. Lo que dice Elifaz, o sea, la acusación de Elifaz, que de todas maneras esto lo van a desarrollar ellos en varias intervenciones. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo o que su hacedor? Con muchas versiones, aquí está lo que le está diciendo a su amigo. Vamos a ver la respuesta de Job en el 7:21. La respuesta de su amigo, 21, dice así: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Bildad 8:6. ¿Qué acusación hace Bildad? Que Elifaz y Bildad, según la narración y según los comentadores, son benévolos con Job. O sea, usan términos bonitos, usan formas, usan poesías, pero siempre le dicen cosas feas. Ok, 8:6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Qué le contesta Job 10, 14 y 15? Oigan la acusación, lo que trae esa acusación. Le dicen, Dios ya había dicho que Job era justo y recto, pero ellos dicen, si tú fueres, dice, si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no me levantaré, no levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Ya pasamos así rápidamente a esas cosas. Ahora Sofar 11:4. ¿Qué dice Sofar? ¿Qué le dice en el 11:4 a Job? Sofar, ¿qué acusación le da? Ahora, ¿qué acusación viene? 11:4. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. ¿Qué le contesta Job a Sofar 13:23? ¿Qué le contesta? Vamos a ver eso. Sofar le está diciendo aquí, que es muy importante, todo lo que tú has creído que es doctrina, todas tus bases, tú las defiendes y dices que es limpia.
y que tú le dices delante de Dios, mira Dios, todo lo que yo he creído hasta aquí, ¿qué es doctrina? Enseñanzas, creencias. Tú dices tu doctrina es pura y limpia delante de Dios. ¿Qué le contesta? ¿Qué es lo que le contesta? 13:23 dijimos, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Ahora nosotros vamos a la restitución. Ahora vamos a la restitución. El capítulo, el final, 42, creo, el último capítulo del libro de Job. Vamos a entrar ahí a la restitución un poquito. Estoy buscando yo también para... es el capítulo 42:10. Vamos a estar ahí, el capítulo 42:10. Que dice la palabra de Dios, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Tenía hermanos y tenía hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Aquí encontramos el renacer, el cambio, la suplantación de todo lo que perdió, de todo lo que amó, y ahora ya lo que recupera. ¿Cómo lo recuperó? Ahí está. Él tenía sus tierras y su casa. Eso no lo perdió Job. Pero ahora con lo que le dan una pieza de dinero, esto es como una medida. No. Nosotros no tenemos que entender como una moneda. No, nosotros tenemos que entender algo significativo. Pero todas aquellas personas que vinieron y le conocían, cada persona traía una pieza de plata y un anillo, algo de gran valor. Y con todo eso Job fue invirtiendo, fue levantando, fue haciendo hasta volver, porque el libro sí no tiene dimensión de tiempo. O sea, no está ubicado, no dice y a los 30 años, y a los 40, y a los 60, no. El único tiempo que dice aquí es los días que vivió Job después de ese escalabro, que creo que fueron 140 días. Y bendijo Jehová, estoy en el 12, el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos. Había perdido sus hijos y 3 hijas. Ok, vamos a ver este detalle. Y llamó el nombre de la primera Gemima, y de la segunda Cesia, y de la tercera Keren Apuk. Para finalizar, vamos a ir a esos nombres, al significado de sus nombres, para que ustedes lo anoten, para que ustedes vean cómo detalles de la Biblia tenemos que andarlos y verlos y explotarlos, porque nos enseñan mucho. Gemima, como el día. Tuvo 3 hijas. Miren aquí, hermanos, y yo sé que me están escuchando. Además de que tuvo 3 hijas y no aparecen los nombres de los hijos segundos, ni de los hijos primeros, ni de las hijas segundas, esto quiere decir que tiene mucha importancia, porque tuvo 3 hijas, pero tuvo 3 estados, ¿verdad? El primero tenía todo, el segundo le había perdido todo, el tercero le devuelven todo, tuvo 3 estados. Los 3 nombres de las 3 hijas son los 3 estados de Job.
Los tres nombres de las tres hijas son los tres estados de Job. Vamos a ver el primero, como el día. Gemima quiere decir como el día. Quiere decir luz, claridad, transparencia. Qué curioso, ¿verdad? Lo que él era luz para mucha gente, era claridad para mucha gente, era transparente, él era transparente, Dios lo dijo, los amigos lo decían, lo conocían así, y entonces él puso el nombre, pero lo vamos a ver si será cierto o no será cierto. Segundo nombre, Gesia, Cesia, en algunas Biblias, Cesia. Esto traducido es acacia, árbol de acacia. ¿Qué es una acacia? Es una planta que vive en el desierto que no tiene nada, casi no tiene ni raíces. Acacia. El segundo estado de Job, ¿cómo era? No tenía nada. Sobrevive a condiciones extremas de clima, de alimentos. Oiga, sobrevive la acacia a condiciones, fuertes vientos. Sorpresa, ya, de ese nombre. Si ustedes buscan una de las maderas del santuario, era la acacia. La acacia fue una madera usada para el santuario. Un material usado para el santuario. Qué símbolo que cumple más precioso aquí ese nombre. Y el estado segundo. Tres estados, tres hijas. Vimos la primera hija, cumple perfectamente con el primer estado. Vimos la segunda hija, cumple perfectamente con el segundo estado de Job. Nada. ¿Cómo revivió Job? ¿Cómo salió airoso de esa condición? Como la acacia. Karen Apu, el tercer nombre. Karen Apu, que es Karen Apu. Y es lo mismo en algunas versiones y en otras versiones. Karen Apu. Traducción, belleza. Belleza de la persona. Traducción, belleza de esa persona en su interior. Se parecerá a Job en su tercer estado, perfectamente se parece a Job en su tercer estado. ¿Por qué? Porque ahora Job en su tercer estado era una persona mucho más preciada, mucho más admirada. Su nombre salió a flote, su fama, todo, todo, todo. Pero hay una cualidad muy, muy curiosa. Le dice Dios, ora por tus amigos, tráelos y sacrifiquen y oren y que ellos pidan perdón. Y Job lo hizo. Esto lo hace una persona bella, que a pesar de que lo atacaron tanto y que perdió tanto y tanto dolor, no estamos hablando de la pérdida de un hijo, estamos hablando de la pérdida de 10 hijos, estamos hablando de la pérdida de esposa, estamos hablando de la salud. No tiene igualación toda la pérdida. Y sin embargo, no guardó recuerdos, como nosotros en algunas oportunidades le decimos raíces de amargura. ¿Han notado ustedes estas cosas que se dan ahora entre las personas? Que se dice, es usted viene, usted tiene, usted trae raíces de amargura. Job, ni recuerdos, ni raíces de amargura, ni resentimientos, nada. Llamó a sus amigos, oró por ellos y dice, y cuando Job oró por ellos, su estado fue restituido, porque demostró a Dios, a todo el cielo y a la tierra y a sus amigos y a todos quién era él, que verdaderamente era una persona íntegra, totalmente íntegra. Aquí, hermanos, vamos a concluir con la enseñanza, con nuestro tiempo, con nuestro aprendizaje, de todo un poquito más de esas análisis que nosotros hacemos del libro de Job. ¿Qué les parece
Si oramos y vamos a hacer una parte un poquito después dinámica. Voy a orar. Padre bondadoso, verdaderamente te damos gracias porque nos has traído este personaje, este libro en el cual aprendemos tanto. Únicamente hemos abierto como si fuera un solo verso, una sola enseñanza de todas las que hemos visto, pero es tan profundo este libro, es tan profunda tu palabra y la enseñanza que tardaríamos mucho tiempo, muchísimo tiempo y muchísimos sermones para abarcar todo esto. Pero agradecemos que en esta tarde, junto con mis hermanos, hemos traído algunas enseñanzas para nuestra propia experiencia. Y si nos toca vivir condiciones parecidas, que esto esté grabado con letras de oro en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén.